pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poquito acerca de la actualización de la trombolisis intravenosa en enfermedad vascular cerebral. Y pues para ir hablando de esto, pues vamos a ir hablando un poquito de historia, ya vamos a ver la agenda de la clase y pues para ir viendo de dónde salen todas las guías que actualmente manejamos. Siempre cuando doy estas clases, pues ya sabemos que el stroke se divide en todas estas partes, ¿no? Como isquemia cerebral, hemorragia, trombosis venosa. Si evaluamos las tres causas o los tres tipos de stroke, pues en el que más podemos hacer actualmente, obviamente, es en la isquemia, ¿sí? Recordemos que en hemorragia hemos tenido estudios acerca de cirugías, neurocirujanos y todo, que no han mejorado la mortalidad o la funcionalidad de estos pacientes, por lo tanto la isquemia sigue siendo nuestro principal objetivo a tratar cuando se presenta y vamos a ver qué escenarios pueden ser los cuales son favorables a que nosotros realicemos trombolisis, que es lo que vamos a platicar. Les puse ataque isquémico transitorio y isquemia porque pues ya vamos a ver que van de la mano, ¿no? O sea, siempre es importante preguntarle a un paciente que tuvo un evento vascular isquémico si tuvo un ataque isquémico transitorio previo, que la mayor parte de veces puede suceder. Entonces, realmente nosotros sabemos que los componentes que van a participar en un evento vascular isquémico participa el trombo. Es bien importante que sepamos que de dónde viene el trombo también es importante, pero el tamaño del trombo también tiene relación con un desenlace peor. Obviamente, a mayor tamaño el del trombo, peor desenlace funcional del paciente. Y pues ya vamos a ver a lo largo de la plática también que el flujo colateral es esencial para preservar el área de penumbra en la etapa aguda de la isquemia cerebral. Mientras más colateralidad tenemos, nosotros más tiempo tenemos para tratar a estos pacientes. Obviamente la colateralidad con el tiempo de no tratarse o de no mejorar se va perdiendo y el paciente empieza a tener mucho más isquemia. Como les mencioné al principito, pues vean ustedes que esto es algo importante y es algo que yo les digo mucho, a veces estamos acostumbrados a sobrediagnosticar el ataque isquémico transitorio, pero pues yo creo que es mejor sobrediagnosticarlo a infradiagnosticarlo. ¿Por qué? Porque vean ustedes que hay una relación importante, ¿no? O sea, hay un porcentaje que se extiende hasta el 30% de los pacientes, y yo creo que va un poquito más, hasta el 50% de los pacientes que tuvieron un ataque isquémico transitorio previo a desarrollar un evento vascular isquémico. 9% ocurren en el mismo día, ¿sí? O en el día previo, 17% el mismo día, 9% en el día previo. Normalmente de estos 43% se puede mantener en los 7 días previos del infarto y 92% en el mismo territorio vascular. Recuérdense ustedes que tenemos que ser un poquito cautos con el diagnóstico, pero normalmente manifestaciones motoras son las que tienen más chance de recurrencia. Obviamente, si hay manifestaciones motoras, quiere decir que los pacientes tienen una obstrucción mayor, luego de eso vienen las manifestaciones verbales, luego las sensitivas y por alguna razón la más benigna es el ataque isquémico transitorio que se manifiesta como amaurosis fugaz, que únicamente tienen alteraciones visuales. El tiempo de cerebro es la premisa, vamos a ver si esta cambia al final de la clase, ¿no? El tiempo de cerebro, pues cada minuto que uno se está infartando pierde 1.9 millones de neuronas y cada infarto 1.200 millones de neuronas, eso es lo que tratamos de evitar nosotros. Y vean ustedes que en países desarrollados pues ya existen estos tipos de ambulancias, ¿no? Que tienen su tomografía y pues obviamente tienen centros de stroke en donde siempre hay un cirujano endovascular, por lo tanto la trombolisis normalmente la realizan en la ambulancia estos pacientes. ¿Por qué? Porque tienen un tomógrafo, que es lo que necesitaríamos idealmente. Este siempre va a ser un tema controversial, ¿verdad ustedes? Porque pues en la práctica privada utilizar solo tomografía para hacer un tipo de trombolisis es un poquito arriesgado, ¿no? Aunque las guías son claras y dicen que ante la duda podemos nosotros trombolizar algún tipo de imitador de infarto, pero pues también puede ser un poquito controversial. Vean ustedes que estos pacientes en estos países, este es un estudio del Neurology, es de Suecia, 98 a 62 minutos, normalmente ya habían trombolizado al paciente, o sea, las distancias eran muy largas, entonces ya llegaba trombolizado el paciente y por lo tanto, pues es algo que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Mientras más se tromboliza, pues mejor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la seguridad de esto. Los puntos claves de la clase y de la agenda, pues es esto, saber qué escenarios son poco favorables para trombolizar a un paciente. Mi maestro de México siempre me decía eso, ¿no? Tienes que saber a quién vas a trombolizar, a quién le va a ir bien y a quién no. Entonces, obviamente hay algunos que nos va a ir muy bien por el tipo de infarto que tenemos, ¿sí? La trombolisis intravenosa en las 4.5 horas, vamos a platicar un poquito de la historia a partir de cómo se forma esta premisa de 4.5 horas. El tenecteplase, que ahora es una alternativa al alteplase, la dosis alternativa al alteplase que en algún momento se probó.
Trombolisis intravenosa extendida hasta las 9 horas. Vamos a ver que algunos incluso dicen que podríamos trombolizar hasta 9 a 24 horas. Y pues si la trombolisis en el infarto al despertar. Entonces, empezando con este, les voy a presentar un caso para irlo haciendo un poquito más interactivo. Esta es una mujer de 72 años. Es diabética, hipertensa, más o menos lo que platicábamos, ¿no? Previo al evento, presenta adormecimiento leve y debilidad del hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Resuelve en menos de 1 hora, por lo que no decide acudir, porque pues solo fue un adormecimiento, sintió que la mano estaba dormida y que perdió un poco de fuerza, pero recuperó. Obviamente, en el contexto de un ataque isquémico transitorio, recordemos que es muy importante los factores de riesgo del paciente, y tiene diabetes, es hipertenso, y pues hipertensa, y pues resuelve el cuadro, ¿verdad? Obviamente, posteriormente, acude en los primeros 7 días, como les mencioné en la diapositiva anterior, por un cuadro de un síndrome piramidal denso y proporcionado del lado izquierdo. Y pues lo que platicamos, ¿no? O sea, ya había un porcentaje, vean ustedes, esta es la tomografía inicial, esta es una tomografía inicial en donde pues el primer tema de agenda era ver a quién no le va a ir bien, y por lo menos ya ustedes alcanzan a ver aquí, se alcanza a ver el signo de la arteria hiperdensa, ¿sí? Obviamente eso habla de un trombo grande, habla de un trombo que está ocluyendo la región M1 de la arteria cerebral media y probablemente se extiende un poquito a la carótida, entonces esto es un infarto proximal. Por lo tanto, ya sabemos que en este escenario a nosotros trombolizando al paciente no nos va a ir bien. La combinación es trombolisis más trombectomía. Obviamente, en este caso, pues se tromboliza a la paciente, o sea, tiene el signo de la arteria cerebral media derecha hiperdensa, y eso nos da un probable 30% de éxito en la trombolisis, ¿no? Por alguna razón, y eso lo vamos a ver más adelante, el tenecteplase debería ser el que utilizáramos en este caso. Y vean ustedes, pues obviamente la trombolisis no hace su función, ya ustedes logran ver aquí datos tempranos de isquemia, vean cómo está borrado todo el hemisferio del lado derecho en comparación al izquierdo, ya están atenuados los lenticulares, ya no se ven tan bien, ¿sí? Y importante, vean cómo ya había tenido un infarto previo, 6 días previos, ¿no? Que tuvo el evento de adormecimiento, o sea, el paciente ya había presentado un tipo de adormecimiento de ese tiempo. Obviamente, esta tomografía ya nos habla de más de 6 horas de evolución, esta es una progresión rápida que también lo vamos a platicar, y este es un escenario que no es favorable para una trombolisis. Este es el curso natural del infarto, ya aquellos pacientes tienen establecidos, como les decía, son progresores rápidos, probablemente por poca colateralidad, es un paciente diabético, es un paciente hipertenso que tiene mal control, y pues ya es la catástrofe que pues no nos gusta ver, ¿no? Aquellos pacientes que tienen infartos que ocupan más de 2/3 del hemisferio derecho. Lo bueno, pues tal vez ahí es que fuera derecho, ¿verdad? Pero obviamente esto habla de una oclusión importante, una oclusión proximal, además de la oclusión de la cerebral media que ustedes tenían aquí arriba, también tiene una oclusión abajo en la carótida, eso se llama lesiones en tándem, quiere decir que hay una obstrucción en la carótida que luego tira un trombo y que obviamente hace una oclusión superior. Entonces, en base a esto, esos son los escenarios poco favorables, aquellos infartos proximales, aquellos infartos que requieren de trombectomía. No quiere decir que no los trombolicemos, porque en lo que aparece el único o dos que hay en Guatemala para hacer trombectomía, pues tenemos que intentar trombolizarlos. Los estudios vienen a partir de los años 90, la trombolisis es relativamente nueva y ya se está comportando de una manera interesante, porque al igual que la esclerosis múltiple, que el interferón era el que empezaban a comparar, ahora el alteplase es el que se empieza a comparar con nuevos medicamentos para realizar trombolisis. Siempre preguntan, y es importante mencionar que nosotros vamos en neurología vascular un poquito atrás de la cardiología, es decir, vamos haciendo todos los medicamentos de trombolisis surgen a partir de la trombolisis cardíaca. Por lo tanto, el primer estudio, que no se los pongo acá porque fue totalmente negativo, es el estudio del ACK, que es el estudio de la streptokinasa, que ese fue un estudio que fue en 1992, un estudio que terminó muy rápido porque la tasa de poco éxito de trombolisis intravenosa cerebral era muy bajo y mucho más sangrado en comparación con el placebo. Entonces, por lo tanto, la streptokinasa no está indicada para trombolizar. Entonces vamos a ver que la batalla pues se mantiene entre los europeos y los norteamericanos para ver quién logra aprobar primeramente el medicamento, y los primeros que realizan el estudio es el ECAS-1, que hay ECAS-1, 2 y 3, que ahorita vamos a platicar de la parte de los estudios rápidamente, y pues este es el primer estudio que sale a finales del 94, es el ECAS, que es el estudio que realizó en Europa, 14 países, 75 centros. Me gusta mucho poner esta diapositiva porque a partir de aquí sale lo que nosotros conocemos como las exclusiones e inclusiones para trombolizar. A partir de aquí empiezan a salir, vean ustedes, 18, 80 años, ya saben que 80 años ya no es una contraindicación, hemos trombolizado pacientes de 90 años, obviamente solo hay un warning de mayor sangrado en estos pacientes,
Vean ustedes que ellos en este ECAS ponían stroke moderado a severo con un síndrome hemisférico, tomografía con signos leves nada más y podía ser tratado en las primeras 6 horas. A partir de aquí vamos a ir viendo cómo va evolucionando el tiempo. Aquellos pacientes hemipléjicos o que tenían un síndrome piramidal muy denso lo catalogaban ya sea por, obviamente, hemorragia que está contraindicado o aquellos infartos proximales también los descartaban. Realmente ellos lo que evaluaban, y esto es importante, es lo que siempre les decimos a los pacientes con evento vascular, se daban cuenta y a partir de los estudios es donde surge la mejoría. Se empezaba a ver mejoría en las primeras 48 horas, 24 horas y realmente todos los estudios eran negativos, por lo tanto el resultado final de cualquier rescate que hagamos a nivel cerebral se debe de ver a los 3 meses, ¿no? Y uno de los objetivos de este estudio era ver los cambios a los 3 meses en el índice de Bartel, que el índice de Bartel evalúa independencia en situaciones diarias como correr, trasladarse de silla a cama, aseo personal, ir al baño. Y pues obviamente empezamos a ver algunas cosas, esto es más que todo lo que realizaron, la comparación entre RTPA, vean ustedes que la dosis es diferente, 1.1 miligramos kilo de peso en estos pacientes, ¿sí? Y pues empezaron a ver que habían ciertos cambios favorables en el índice de Bartel y vean ustedes que también habían ciertos cambios en la escala de ranking, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Sí, cierta mejoría fue probablemente estadísticamente significativa, pero obviamente, como era de esperarse por la dosis de 1.1, pues obviamente había más sangrado en estos pacientes, ¿sí? La trombolisis en este caso, y lo que concluyen ellos, es que el pronóstico neurológico puede ser mejorado en algunos pacientes, ¿sí? Al momento no podía ser recomendada, pero esto fue atribuido a la dosis. Entonces, a partir del ECAS 1, pues entonces vienen los norteamericanos y sacan el otro estudio, que es el estudio, el NINDS, que este ya es propiamente de ellos, ¿sí? Es para ver, y ellos sí modifican un poco la dosis, porque pues vieron que en el primero sangraban más y no les fue tan bien, sabieron que había cierta mejoría, aunque no lo lograron confirmar, no fue un estudio positivo, y pues ya empiezan a meter algunas de las cosas que aquí en lo que llama la atención son los criterios de exclusión que todavía se mantienen hasta entonces, ¿no? Es decir, si había un trauma de 3 meses, cirugía mayor 14 días previos, eso siempre lo platicábamos allá, ¿verdad? ¿Por qué 14 días? ¿Por qué 21 días? Pues no se sabe, ¿verdad? O sea, eso fue lo que dijeron los expertos, que ese era el tiempo y ese es el tiempo al cual nosotros nos vamos a ¿cómo se llama? A pegar, ¿no? Y vean ustedes, es lo mismo, parte 1, que es el cambio neurológico en las 24 horas, y cambio 2 es el cambio otra vez a los 3 meses, ya sea en el ranking o en la escala de funcionalidad diaria de estos pacientes, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí empiezan a notar, obviamente, algunas cosas que llaman la atención. La P no fue estadísticamente significativa en las primeras 24 horas. Una vez más caemos en lo mismo, no mejoramos rápidamente, no hay que decirle al paciente va a mejorar, algunos mejoran y qué bueno, pero si se dan cuenta, luego en la parte 2, que era una escala de funcionalidad 3 meses, ya veíamos que cierta mejoría en aquellos pacientes que trombolizábamos más rápido, de 0 a 90 minutos había una mejoría, 1.5 veces más, ¿sí? Y también de 0 a 90 minutos, también de 1.3 veces más de mejoría, ¿sí? Es prácticamente lo mismo y la estadística es más significativa, principalmente si nosotros trombolizamos en los primeros 180 minutos. Y si les iba un poquito mejor en sobrevida a estos pacientes, obviamente el alteplase, obviamente tiene más tasa de sangrado en estos pacientes, ¿sí? Hubo un incremento en la hemorragia intracerebral como era de esperarse, pero como ellos sí bajaron la dosis, ya se daban cuenta que en los 0 a 180 minutos ya había cierta mejoría en la clínica en desenlace, principalmente a 3 meses. Y en eso es en lo que nos basamos cuando trombolizamos a estos pacientes. El ECAS 2, pues lo único que hace es copiar lo mismo, a ustedes, vuelve a copiar y solo que baja la dosis otra vez, vuelve a hacer criterios de exclusión, 18, 80 años. Eso es bien importante porque no quiere decir que no se trombolizan niños, sí se trombolizan niños, pues hay estudios que se trombalizan que están fuera de las guías. Y otra vez vemos el mismo desenlace primario en estos pacientes, prácticamente vean ustedes la edad de presentación y únicamente lo que les fue mal a ECAS es que se tardaron mucho en este estudio. Si se dan cuenta, ellos evalúan siempre hasta 6 horas y en la mayor población de estos pacientes era de 3 a 6 horas. Obviamente ahí ya pierde uno efectividad de trombolisis en estos pacientes, ¿sí? Y pues obviamente también había cierto tipo de mejoría, ¿sí? En estos pacientes. La P no fue estadísticamente significativa, muy parecida a la gráfica, pero como lo que se le apega mucho a estos pacientes, obviamente va a haber más. Ellos no lograron confirmar estadísticamente significativa, pero principalmente, como les digo, se fueron muy atrás con 3 a 6 horas de evolución en estos pacientes, ¿sí? El alteplase como tal no incrementa la mortalidad y eso es bien importante cuando vamos a trombolizar, porque se le dice al paciente, eso ahorita luego les voy a mostrar una plática, una de estos, ¿no? Esto es prácticamente lo mismo, el Atlantis también es norteamericano, vuelve a hacer la misma comparación, ¿sí? No le fue muy bien al Atlantis tampoco porque
Normalmente ellos también tuvieron muy tardío la eficacia, o sea, también se fueron muy atrás, igual que el ECAS, tardaron mucho en captar a los pacientes, de ahí viene la propaganda que nosotros hacemos para captar rápido a estos pacientes, ¿sí? Y obviamente había más incremento de sangrado en estos pacientes, ¿sí? Esto es la misma parte del Atlantis que vuelve a hacer lo mismo, y es lo que les decía, que se les criticó mucho, ¿no? Que se fue muy para atrás el estudio de estos pacientes, se fue muy para atrás, y obviamente ante esto, pues, no había una mejoría como tal, ¿verdad? Otra vez es no beneficioso el estudio, ¿sí? Y el primer estudio beneficioso, pues, va a ser este que ven ustedes acá. Este es el ECAS-3. Finalmente, el ECAS-3 ya logra modificar empieza a captar pacientes más rápido. Si se dan cuenta, ya baja su tiempo de 6 horas, porque obviamente de 4.5 a 6 horas, eso no mostró ningún tipo de mejoría. Entonces ya ellos hacen ese intervalo de tiempo entre 3 a 4.5 horas, ¿sí? Otra vez vemos el outcome de ellos y en ellos ya empezamos a ver empezamos a ver mejoría. Siempre hay que explicarle al paciente la escala de ranking. Acuérdense ustedes que el ranking funcional es de 0, 1, 2. 0 no tengo ningún síntoma, 6 me morí por haber tenido un infarto cerebral, 5 estoy postrado en cama, 4 estoy en silla de ruedas y 3 tengo un déficit importante y así va para abajo, ¿no? Entonces el ranking objetivo, el ranking de funcionalidad es más o menos de 0 a 2 en estos pacientes. Entonces si se dan cuenta, ya aquí no, lograron, el ECAS-3 ya logró normalmente hacer que el alteplase fuera mucho mejor la mejoría del ranking funcional que ellos querían. Siempre buscar que el paciente quede con un ranking de 0 a 1. Sí, estos pacientes sí lo lograron, en estos pacientes sí lo lograron. Y pues vean ustedes que ya les fue bastante mejor a ellos, ¿sí? Aquí incluso la P ya fue estadísticamente significativa. Ya vean ustedes cómo hay una mejoría de 52.4% en comparación a un 45.2%, ¿sí? Obviamente había más tasa de hemorragia que era de esperarse, ¿sí? Pero este ya fue estadísticamente significativo, mejorando significativamente el estudio, ¿sí? Al finalmente los europeos lograron esto y ya sabemos que el alteplase en comparación de esto. Las últimas guías de actualización son del 2018 y el 2019 hicieron una revisión, una nueva actualización y a partir de esto es lo que les pongo abajo, ¿sí? En estos pacientes sí hemos visto que hay algún tipo de mejoría, ¿sí? Y se recomienda en menos de 4.5 horas hacer la trombolisis. Esto es, y todos estos estudios, si se dan cuenta, fueron estudios que realizaron con tomografías, ¿sí? Hay un giro un poquito importante que es hasta el año del 2008, en donde ya empezamos a ver los estudios dinámicos que incluyen resonancia para ver el mismatch de flare y difusión y para ver también el mismatch que podemos nosotros tener, la discordancia que podemos tener en estudios dinámicos como Perfutac, ¿no? Entonces, obviamente, este estudio fue uno de los primeros pioneros en donde lo que proponían es que se puede extender un poquito la ventana neurológica, que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, en aquellos pacientes que le hacían estudios de perfusión y tenían algún tipo de discordancia, pues, y se trombolizaba independientemente del tiempo, sino que basándonos en la tomografía, pues también había cierta mejoría con el alteplase y les iba mejor. Obviamente algunos tenían más mortalidad, pero es un estudio que fue concluyente porque, y eso es otra cosa importante, porque no disminuyó el tamaño del infarto, pero sí mejoró la perfusión. Eso pasa mucho. Cuando nosotros trombolizamos al paciente, vemos el infarto establecido, pero lo que nos vamos a basar es en la clínica. O sea, obviamente eso lo sabemos con los trombolíticos. Los trombolíticos van a mejorar la perfusión y esa perfusión va a hacer que haya menos daño a nivel tisular y por lo tanto, cuando hacemos la resonancia se mira el infarto establecido, pero menos clínica del paciente, ¿sí? Este estudio también fue del 2008, del 2010, perdón, y esto es lo que yo les pongo a los pacientes antes de trombolizarlos, y eso pues es lo que aprendimos y es lo que se le dice al paciente. Bueno, de acuerdo a la clínica que tengamos, ya sabemos que si es una obstrucción proximal, pues no le va a ir tan bien, pero hagan de caso que no es una obstrucción proximal, es un NIH intermedio en estos pacientes, y entonces uno le dice a los pacientes, bueno, aquí tenemos 100 pacientes, ¿sí? De estos 100 pacientes, usted ve, tenemos 32 pacientes, los cuales van a mejorar con la trombolisis. Un grupo grande se va a quedar exactamente igual por la magnitud del infarto que usted tiene y vea cómo 3 pacientes pueden empeorar por la hemorragia, que es una hemorragia significativa o sintomática, es decir, que el NIH empeora a partir de la hemorragia del paciente y un paciente se puede morir. Esto es en base a eso y es dependiendo del tiempo, porque si ustedes ven y nosotros lo hacemos en las primeras 3 horas, pues obviamente tenemos más chance que si lo hacemos entre 3 y 4.5 horas, ¿sí? Por eso es que los gringos ganaron, pues porque ellos hicieron más rápido el estudio y por eso se aprobó por la FDA hasta después los europeos. Pero vean ustedes, esto es importante. Entonces, mire señora, usted viene aquí o señor, su papá viene con un infarto, viene con 3 horas de evolución. Bueno, mire,
esta es la estadística y la estadística nos vamos a pegar, lo vamos a trombolizar ante esto y pues vemos cómo nos va, ¿no? Vea usted que si se tarda un poquito más, se tardó un poquito más, todavía estamos en ventana, estudios favorables, entonces pues disminuye un poquito la eficacia, pero lo importante de eso es que esto ejemplifica que la trombolisis es relativamente bastante segura, eso es un método bastante seguro. Por eso es que hablan mucho de los mimics que les mencionaba al principio, ¿no? Pues una vez yo estuve rotando en España y habían trombolizado un vértigo, entonces decían que le habían limpiado las carótidas y todo, obviamente eso no se puede hacer aquí en lo privado, ¿verdad? Pero vean cómo al final la trombolisis es bastante segura y esta es una tablita que mencionamos, vean ustedes cómo normalmente tenemos que tener de 574 trombolisis para cambiar de un ranking de 1 punto a un ranking de 5 por la trombolisis, ¿sí? Y así sucesivamente, el cambio de ranking de un paciente que entra con un ranking de 1 punto y que evolucione hasta 2 a 5 se necesita 288 trombolisis. O sea, realmente la trombolisis que vaya a ser algo lesivo, obviamente si nos apegamos a los criterios de exclusión e inclusión que ahorita los vamos a mencionar, es relativamente bastante segura en estos casos. A partir de los estudios que les mostré, pues entran los criterios de ser elegibles. Ya vieron que ahora las tablets traen todo eso para que uno vaya poniendo sí, no, y la misma tablet le tira a uno si puede o no trombolizarlo, ¿sí? La dosis de alteplase, ya sabemos que la dosis máxima es 90 miligramos, ¿sí? Esto es importante, las nuevas guías ya no tienen un límite superior, ya 80 años no es una contraindicación para trombolizar. Aquí con ustedes trombolizamos a una señora 93, si mal no recuerdo, nos fue muy bien con la señora. Obviamente lo único es que el warning de sangrado es un poco mayor en comparación al paciente mayor de 80 años, ¿sí? Obviamente también vean ustedes que el déficit severo no es incapacitante, era un criterio de exclusión de los primeros estudios, aquellos pacientes que tenían hemiplegia o síndromes piramidales densos, pero realmente que el paciente esté muy focalizado no debe de ser una contraindicación, obviamente a menos si hubiera sangrado al paciente, ¿sí? La dosis sigue siendo la misma si extendemos a 4.5 horas, que es la ventana ideal, 4.5 horas en estos pacientes, ¿sí? Y pues esto realmente, como les digo, no es ningún tipo de contraindicación que nosotros veamos una extensión grande del infarto, pero ya sabemos que no les va a ir muy bien a estos pacientes. Es bien importante el manejo que tenemos en urgencias de estos pacientes. Muchas veces, la mayor parte de veces, acuérdense ustedes que aquellos pacientes clínicamente muy focalizados que llegan con picos hipertensivos de 200 sobre 100, 220 sobre 110, automáticamente uno piensa primero que va a ser hemorrágico y la mayor parte de veces es así, a excepción de que sean aquellos pacientes con un pico hipertensivo y un infarto proximal. Normalmente eso nos ayuda mucho el cardiólogo, pues uno le habla al cardiólogo y él se decide a bajar la presión arterial. No podemos trombolizar con presiones sistólicas arriba de 185 y sobre 110 porque aumenta el riesgo de sangrado. Normalmente aquí le ponen la betalol a los pacientes, ni cardipino es el otro, y nitroglicerina pueden utilizar, pero el cardiólogo te baja la presión y uno va adelante con la trombolisis, ¿sí? La tomografía simple, aunque tenga cambios tempranos, no debería ser una contraindicación. El doble antiagregado con clopidogrel y aspirina tampoco es contraindicación, la monoterapia o la combinación previa tampoco es, ¿sí? Y el paciente con enfermedad renal, pues yo no he trombolizado, pero tampoco alguien con enfermedad renal crónica tampoco debería ser contraindicación para trombolizar a estos pacientes. Ahora entran los criterios que han ido cambiando, que son los que pueden ser contraindicaciones relativas, ¿sí? Obviamente, contraindicaciones relativas son aquellas en las que uno podría no decidir o no, pero cada vez son menos las contraindicaciones relativas, ¿sí? Supongamos el ejemplo que ponen acá y hablamos de la edad, la warfarina, si está utilizando warfarina, pero está en niveles de INR que no están terapéuticos, en menor de 1.7 podemos trombolizar, ¿sí? El evento vascular previo y diabetes, pues realmente no lo es, a menos que el evento vascular previo haya sido en un rango de 3 semanas. Supongamos si esta paciente que les puse al principio, la que se le durmió el brazo y todo, hubiera ido y le hacemos la TAC y tiene la imagen, hubiera sido relativa a la trombolisis porque ya tenía un infarto establecido, ¿sí? Vean ustedes, y esto es bien importante, aquellos pacientes que tienen mejoría de clínica, que entran y salen, eso es un escenario favorable. El paciente viene, tiene un episodio de afasia, vuelve a entrar a la afasia y todo, normalmente son aquellos que tienen una inestabilidad de trombo y el trombo está tapando la circulación y todo. Normalmente los estudios favorecen a que se trombolicen estos pacientes, les va mejor al final a que no los trombolicemos porque luego van a tener un infarto posterior. Esto es relativo y aquí lo dejo yo mucho, hablo con la familia, principalmente en estos pacientes que ya tienen deterioros cognitivos severos o que ya tienen demencia y que no son funcionales.
ahí sí habría que platicar con la familia. Como tal, si no tienen ningún tipo de contraindicación y la familia está de acuerdo a que sea una trombolisis, pues normalmente la podemos hacer. Es lo que hablábamos de la recuperación. Crisis al inicio, ese es un tema bastante complejo. Convulsiones por EBC isquémico normalmente son convulsiones de un infarto muy grande que afecta mucho la corteza y es muy relativo y tenemos que ser muy cautos. Ahí nos tenemos que basar mucho en estudio de imagen porque podemos tener una parálisis de todo, un dato de focalización posterior a una crisis que nos puede dar algún tipo de confusión y trombolizar a un paciente. ¿Qué tomar en cuenta ahí? Pues obviamente sus factores de riesgo cardiovascular que ellos tengan y obviamente ahí sí nos vamos a basar en un estudio de imagen, ¿sí? Esto es lo mismo, aquí solo quisiera ponerles y mejorar, bueno, vean ustedes lo que les decía, 21 días en hemorragia gastrointestinal, la menstruación no debería de ser ningún tipo de problema, 7 días algún tipo de punción arterial o punción lumbar, ¿sí? Y algo que es bien importante, quisiera mencionarles acá, es en el uso de inhibidores directos, que por acá está, ahorita lo vamos a ver, pero es importante porque yo he visto que en algunos lados se acostumbran a trombolizar a pacientes que han utilizado warfarin, que han utilizado Xarelto, Rivaroxaban, todos estos inhibidores directos, y las guías son muy cautas con esto, que no los deberíamos de hacer. Vean ustedes las disecciones, pacientes que están haciendo ejercicio, hacen algún tipo de disección y tienen un EBC, se pueden trombolizar sin ningún problema. Yo he trombolizado pacientes que se han disecado, luego el endovascular los corrige, pero no hay ninguna contraindicación para trombolizar a estos pacientes, ¿sí? Nos ha pasado también en procedimientos cardíacos. Ahí es muy relativo, pero también se puede hacer. Supongamos, ya hemos tenido infartos, a veces ya han habido infartos de que están haciendo cateterismo, cardiología, y les hace un infarto propio cerebral, se puede trombolizar. Obviamente da un poquito de pendiente porque están con bomba de heparina y todo eso, pero pues se podría trombolizar a estos pacientes. Es relativo, son escenarios bastante relativos. Todo lo cardíaco, si se dan cuenta, es relativo, pero la mayor parte de veces es beneficioso en estos pacientes, ¿sí? En lo que les hablaba del EBC periprocedimiento, y en cáncer, pues acuérdense ustedes que el cáncer tiene mucho que ver con infartos, más de 3 territorios cerebrales afectados, normalmente uno tiene que pensar en algún tipo de cáncer, pero también deberíamos de trombolizar a estos pacientes, ¿sí? Y pues obviamente ante esto vienen las contraindicaciones, ¿sí? Y pues les mencionaba, obviamente las contraindicaciones es tiempo mayor de 4.5, ahora ya puede ser un poquito relativo, ¿sí? Y el uso, como les mencionaba, de inhibidores directos también debe tener mucho cuidado en estos pacientes, ¿no? O sea, realmente los inhibidores directos como tal, les quise poner aquí este artículo que es relativamente nuevo. Este artículo fue un estudio en el cual hicieron varios, revertían al paciente que estaba usando un inhibidor directo, o veían cuánto tiempo, las guías son claras, 36 horas es el tiempo que nosotros tenemos que tener. Yo nunca he trombolizado a alguien que está usando inhibidor directo, de una vez pasa trombectomía. El riesgo de hemorragia en estos pacientes, pese a que los trombolizaron porque no sabían que estaba usando, pues fue bajo el riesgo de hemorragia intracerebral, pero al final este estudio concluye que ellos no pueden garantizar y no se van a pasar sobre las guías que debemos de trombolizar a pacientes que están utilizando eso. Eso es en cuanto a las contraindicaciones. Aquí vienen algunos datos ya donde vamos a platicar un poquito de la evolución en el tiempo de estos pacientes. En 2016, ya vamos a cumplir 10 años de este estudio, pues intentaron cambiar la dosis de alteplase para ahorrar costos, porque obviamente el alteplase es caro y pues entonces quisieron probar cómo nos iba. La dosis estándar es 0.9 miligramos kilo de peso y ellos quisieron hacer 0.6 miligramos kilo de peso y vean ustedes cómo no les fue nada bien, ¿verdad? Yo me recuerdo un caso que tuve en México donde no había alteplase y pues nosotros nos basamos en este estudio para trombolizarlo y en estas reuniones que hacíamos así, lo presentamos, pues no nos fue tan bien, ¿verdad? Porque no estaba indicado, ¿verdad? Lo hicimos para tratar de hacerle algo al paciente, pero este estudio fue totalmente negativo, es decir, la dosis es 0.9 miligramos kilo de peso, no 0.6 miligramos kilo de peso, ¿sí? Este fue un estudio asiático y como les digo, no hay inferioridad, o sea, realmente no mostró superioridad la dosis, modificar este tipo de dosis en estos pacientes. Entonces la dosis sigue siendo 0.9 miligramos kilo de peso, la recomendada en estos pacientes, ¿sí? El tenecteplase, los primeros que lo empezaron a probar fueron los noruegos, que hacen el primer estudio, que fue el NORTEST. El NORTEST fue en 2017. El NORTEST hay 1 y 2. El 2 fue una bomba porque fue el que esperábamos mucho el año pasado. El NORTEST 2, ahorita vamos a platicar del NORTEST. Y el NORTEST es el estudio en donde ya empiezan a comparar el alteplase con el tenecteplase, que es la tendencia que existe ahora, ¿no? El alteplase es como el interferón, todo lo empiezan a comparar todo con este medicamento. Y pues en estos pacientes la exclusión suele era algún tipo de contraindicación de las ya mencionadas que no se pudiera hacer, y pues en menos de 4.5 horas, incluso vean que metían un poquito el wake up stroke, que ahorita lo vamos a platicar, y la dosis de los noruegos es la que llama la atención, 0.4 miligramos kilo de peso fue la que ellos utilizaron, dosis en bol, y pues querían ver cómo les iba a estos pacientes, ¿sí?
algo que era importante era que estos pacientes, si se dan cuenta, aquí era lo que hemos platicado, la escala NH es la que da severidad, y eso se los puse aquí para que recordemos eso, mayor NH, mayor severidad en estos pacientes, ¿no? Y eso es lo que ellos comparaban, fue un estudio de 500 y 500 pacientes ante los dos. Y vean ustedes que al final del camino, pues se quedaron muy parecidos las dos dosis con una P que no fue estadísticamente significativa. Entonces, por lo tanto, el NORTEST fue muy parecido en cuestiones de, el tenecteplase fue muy parecido en cuestiones de hemorragia a estos pacientes, pero no mostró ningún tipo de superioridad ante el alteplase. Entonces, obviamente, vean aquí, pues normalmente seguimos con el mismo, ¿verdad? La misma sugerencia de las guías que mantengamos el uso del alteplase, ¿sí? Ahora, a partir de este estudio, empiezan a salir estudios laterales y en este estudio que sí fue al año siguiente, por alguna razón empezaron a utilizar el tenecteplase a una dosis, en este caso, miren ustedes, la dosis más bajita, 0.25 miligramos, en aquellos pacientes que tenían garantizado un rescate endovascular. Y lo que pasaba es que cuando el endovascular entraba y tiraba la angiografía, veía que el tenecteplase tenía un grado mucho más de recanalización en comparación con el alteplase. Y a partir de ahí empieza a surgir el uso del tenecteplase en infartos proximales. Por alguna razón, en este estudio que fue positivo, en aquellos estudios proximales, el tenecteplase fue casi 10% superior al alteplase. Por lo tanto, la indicación del tenecteplase hasta el año 2018 era que nosotros podemos utilizar tenecteplase, eso era hasta el 2018, si tenemos garantizado que el paciente va a pasar a trombectomía, o sea, si era útil el paciente. Entonces, a partir de ahí empiezan algunas de las cosas, y estas son las últimas recomendaciones. La dosis es de 0.25 miligramos, ¿sí? Y es mejor cuando hay una obstrucción proximal y tenemos garantizado que el paciente va a pasar a rescate endovascular. El tenecteplase es lo nuevo, ¿verdad? Ustedes, y es lo más relevante, y aquí les pongo todos los estudios, el NORTEST, que no mostró superioridad, pero vean ustedes cómo la dosis es lo que va a intervenir. El Extend 1A, que realmente lograba mayor por ciento de reperfusión el tenecteplase, ¿sí? Había menos, estaba la misma tasa de seguridad, entonces una vez más la dosis 0.25 miligramos. El TRACE igualmente hasta 0.32, ¿sí? Poca hemorragia y muy parecidos en similitud con el alteplase. El ACT es lo mismo. Aquí los dos grandes grupos del tenecteplase fueron los noruegos y los canadienses. Ahorita en el europeo el año pasado, la publicación fue de los primeros, apareció el NORTEST, que fue negativo. El NORTEST siguió con su dosis de 0.4 miligramos. Fue un estudio fallido y fue lo más interesante porque ellos eran los pioneros del tenecteplase y el estudio falló porque se tuvo que terminar rápido por demasiada tasa de hemorragia en estos pacientes. Y los canadienses sacaron los mismos estudios posteriormente con dosis de 0.25 miligramos. Y 0.25 miligramos inclusive en la unidad móvil que lo hacen los canadienses es superior y reperfunde más que el alteplase en estos pacientes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí y a partir de aquí empieza, aunque no está autorizado todavía por la FDA únicamente, sigue siendo la autorización de que estos pacientes tengan una trombectomía segura, el tenecteplase empieza a utilizarse cada vez más, ¿no? Y es mucho más cómodo porque solo es un bolo y ya uno se va, no tiene que esperar una hora en estos pacientes, ¿verdad? Y estos dos estudios son de este año. El primero es este estudio de perfusión. Este estudio es importante porque este también es uno de los más pioneros, son de ahorita del principio, y hicieron que realmente compararon los dos grupos, el tenecteplase versus placebo, y lo que hacían es extender la ventana. Ya sabemos que es 4.5 horas nuestro tiempo, pero si tenemos estudios de imagen o de perfusión, pues nosotros podemos extenderlos hasta 24 horas. Este estudio fue negativo para el tenecteplase, no les fue tan bien, vean ustedes que realmente la escala de ranking quedó muy bien, pero lo que pasó con este estudio que se llama el Timeless, que fue de este año, fue que utilizaron muchas obstrucciones proximales. Obviamente, ¿en qué se basaron? En la recanalización, ¿no? En lo que vimos del otro estudio, ¿no? En la recanalización temprana y que les va mejor a los proximales, pero por alguna razón les fue negativo este estudio a ellos, no fue superior, o sea, no les fue bien al tenecteplase en aquellos pacientes con infartos proximales. Por eso la indicación sigue siendo que tienen que pasar a trombectomía posterior, ¿sí? Pero luego hicieron que este es de julio de este año, ¿sí? Y en esto sí les fue mejor a los pacientes, ¿sí? No se sabe por qué, incluso ellos en el comentario mejoran, pero este es un estudio chino y en este estudio sí fue positivo. Vean ustedes cómo le fue mejor al grupo de tenecteplase versus tratamiento médico estándar, es decir, aquellos que le daban doble antiagregación, anticoagulación, sí le fue mucho mejor, con una tasa de mortalidad un poquito mayor del tenecteplase, ¿sí? Y a partir de aquí hemos ido viendo esa tendencia, ¿sí? De utilizar el tenecteplase y empieza a haber cierto favoritismo al tenecteplase sobre el alteplase, ¿no?
Obviamente todo va a ser dependiente de la dosis. La dosis que está aprobada por el momento y recomendada por los europeos es 0.25 miligramos y nosotros nos vamos a 0.4, ya no es tan benigno el tenecteplase, ¿sí? Pero si se dan cuenta empieza a haber una tendencia más de favoritismo al tenecteplase. ¿Por qué? Porque actúa más, es más específico sobre la fibrina y porque además es más cómodo para el que tromboliza, ¿verdad? Se ha visto menos tasa de angioedema en estos pacientes con tenecteplase, ¿sí? Pues ahí está las recomendaciones, esto es de la recomendación de tenecteplase versus alteplase en el 2023, ¿sí? Vean cómo ellos descartan, y eso salió justamente en lo que les mencionaba el año pasado, o sea, eso fue confirmando con el Nortes las conclusiones finales. 0.4 miligramos está totalmente contraindicado en tenecteplase, la dosis debe de ser 0.25 miligramos, ¿sí? Es seguro el tenecteplase en estos pacientes, ¿sí? Y normalmente les va a ir mejor si van a pasar a recanalización. Si hacemos un comparativo, pues si se dan cuenta, se ha visto que el tenecteplase tiene mejoría sobre el alteplase en recanalización. Yo la verdad, los pocos que he trombolizado con tenecteplase siento que les va mucho mejor. Obviamente han sido elegidos de mejor forma, ¿verdad? O sea, pero les ha ido mejor a estos pacientes. La funcionalidad es igual, no hay inferioridad del tenecteplase en comparación con el alteplase. Recanaliza más el tenecteplase, ¿sí? Y la seguridad es exactamente igual en estos pacientes, ¿sí? Entonces lo nuevo es el tenecteplase, es lo que más tenemos, pero vienen algunos estudios nuevos que van a la alta, sumamos los rusos. Normalmente los rusos están practicando con la estafilocoinasa, incluso lo publicó el Lancet en el 2023, y pues se vio cierta mejoría en la escala de ranking y por lo menos lo compararon contra el alteplase y es un estudio que muestra no inferioridad, con resultados muy superiores entre los dos grupos, ¿sí? Obviamente también el NI de estos grupos fue moderado a leve, entonces puede ser de estos que van a mejorar por sí solos, pero la estafilocoinasa, que es uno de los nuevos que viene ahí, vamos viendo. Otro de los más nuevos que acaba de salir el mes pasado es este estudio, el reteplase, que normalmente es también ¿cómo se llama? Activador del plasminógeno recombinante, ¿sí? Normalmente estos son dos bolos de 18 miligramos, este es el estudio de ellos, y el reteplase se dan 18 miligramos y 18 miligramos, ¿sí? Realmente son los mismos criterios de inclusión y vean el ranking de funcionalidad y que hubiera menos hemorragia. Vean ustedes que muy parecido el reteplase al alteplase en estos pacientes, ¿sí? Les iba bastante bien, se les fue bastante bien y el reteplase inclusive fue no superior, fue superior en reperfusión y es no inferior en comparación con el alteplase, entonces probablemente todos estos vienen en camino para trombolizar a los pacientes. Eso es en cuanto a los nuevos, anticoagulantes para trombolisis de estos pacientes y solo quiero hablar de lo que yo siempre platico con ustedes ahí, este es el estudio de normalmente qué hacer con aquellos pacientes que no tenemos el tiempo de evolución, ¿sí? Aquí es donde nosotros nos basamos del tiempo de cuándo fue la última vez que lo vieron bien, que normalmente estos son los eventos vasculares del despertar, aquellos pacientes que fueron a dormir y en el transcurso de la noche tienen un infarto y despiertan focalizados, que es lo que vamos a hacer y es las guías que normalmente manejamos con estos pacientes. Este es el estudio, fue el estudio del 2018-2017, ¿sí? Y obviamente lo que ellos basaban es lo que yo les pido, obviamente lo que les pido, cuando no sabemos el tiempo siempre debe tener resonancia. Indicaciones de hacer resonancia en evento vascular son dos, prácticamente solo dos, según la literatura, infarto de circulación posterior porque no lo vamos a ver muy bien en tomografía, e infarto del despertar, el paciente que se acostó bien y pues, se despertó focalizado. También podemos usar estudios de perfusión, perdón, pero la perfusión creo que todavía le falta un poco aquí en Guatemala, la perfusión falla todavía un poquito, la perfusión porque falla un poquito el módem que usan y todo, entonces yo creo que es mejor el mismatch de flare y difusión. Este estudio también vio aquellos que trombolizaban, que tenían el mismatch, es decir, ustedes ven lesión en la difusión, pero no se ve en el flare, ahorita les voy a poner un ejemplo, entonces estos pacientes se benefician de trombolizar a estos pacientes, el evento vascular del despertar, ¿sí? Y vean que sí les fue mucho mejor, de 53.3% a 41.8%, con una P que fue estadísticamente significativa, mucha mejoría de aquellos que no les hacemos nada, se despertó dormidito, ya no le hacemos nada, se despertó focalizado, no, siempre hay que intentar, ¿verdad? Entonces sí les va mucho mejor, ranking de 0-1, mucho mejor en este grupo, ¿sí? Y principalmente vean cómo también se mueren menos aquellos que trombolizamos, aunque esta P no fue estadísticamente significativa, ¿sí? Obviamente el sangrado va a ser mayor en el grupo de alteplase, eso ya lo sabemos porque lo estamos comparando contra un placebo, ¿verdad? Entonces, eso ya lo sabemos, pero finalmente la dependencia fue menor, o sea, y la mortalidad mejora, ¿no? Entonces, un tiempo de inicio desconocido,
¿sí? Aquel que encuentran en el cuarto, que no sabemos que se encerró en el cuarto y está tirado en el cuarto focalizado, no tenemos tiempo, pasa a resonancia inmediatamente, ¿sí? El que tiene el mismatch, es mucho mejor el desenlace en estos pacientes, obviamente con más hemorragias de esto. Y las recomendaciones de las guías siguen siendo esas, ¿no? Si hay un mismatch de flare y difusión, debemos trombolizar a estos pacientes. Esto es importante, este es el estudio extend, eso es por imagen de eso. Yo realmente nunca he trombolizado arriba de 9 horas, incluso hay un estudio extend de trombectomía que se extiende de 9 a 24 horas. Hemos tenido ya algunos casos en los cuales nos hemos extendido y lo hacemos principalmente porque encontramos algún tipo de mismatch entre más o menos 9 horas, 6, 7 horas. Hay una reperfusión que se llama una reperfusión que es estética porque reperfunde el vaso, pero el infarto ya está establecido probablemente por el tiempo de estos pacientes, ¿no? El extend pues es normalmente, como les digo, ahí participa mucho de nuevo el contexto de estudio de imagen, ¿verdad? Ya sea estudio de imagen, resonancia y flare. A lo que voy con esto es que podemos nosotros extender, podemos nosotros dar la trombolisis en estos pacientes, ¿sí? Esto es prácticamente lo mismo, vean cómo el estudio sí tuvo bastante énfasis en 6 horas a 9 horas, que fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? En estos pacientes, sí, importante, ¿verdad? Y también participaban en el evento vascular del EBC, del despertar. Y finalmente, pues sí había cierta diferencia, ¿no? Con una P que no fue estadísticamente significativa en estos pacientes, es todavía controversial hacerlo, pero a lo que voy es si realmente tenemos imagen favorable y todo, nosotros podemos intentarlo, pues, o sea, sabiendo que va a haber más riesgo de hemorragia en estos pacientes. Vean cómo el estudio es muy similar en escala de ranking como tal, ¿sí? Un porcentaje sin déficit fue bajo, ¿verdad? Pero en comparación de usar placebo, es decir, si nosotros tenemos de nuevo imagen favorable, pues hacemos una trombolisis en estos pacientes, ¿sí? Y pues vean ustedes que es la recomendación, va a ser de 4.5 a 9 horas si ustedes tienen una imagen diferente a una tomografía cerebral simple, ya sea una resonancia o una perfusión. Vean ustedes, este es un caso clínico importante, son dos mujeres de 43 años y 44 años, realmente tienen la misma clínica, ¿sí? Hemiplegia izquierda de 2 horas de evolución. Acuérdense que al principio los estudios decían que hemiplegia no era trombolizable en estos pacientes. Un aspect de 10 puntos, acuérdense que el aspect es de acuerdo a lo que tenemos. Si tenemos menos, tenemos más gravedad del infarto, porque quiere decir que estamos viendo más isquemia, de acuerdo a la localización que puede haber en la región frontal, en la región de los ganglios de la base, pero el aspect de 10 puntos nos dice que no tiene ningún tipo de isquemia por tomografía esta paciente. Entonces 3.5 horas, incluso tiene más tiempo de evolución esta y 2 horas de evolución en esta paciente, ¿sí? Esta paciente, vean ustedes, le hacemos la angiotomografía. ¿Cuándo hacer angiotomografía o angioresonancia? Cuando la obstrucción es muy proximal, cuando ustedes tienen una NH muy grande, entonces ustedes sospechan de eso. Tienen una oclusión de la carótida interna derecha las dos pacientes, exactamente iguales. Aquí está la oclusión de la carótida, la oclusión de la carótida. Vean ustedes algo aquí importante. Esta paciente, si ustedes se dan cuenta, tiene poca colateralidad aquí. Y aquí pareciera que hay más colateralidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver oclusiones exactamente iguales, ¿sí? Hacemos una perfusión importante, este es el volumen, vean cómo el área de la isquemia es menor en la paciente que tiene más tiempo de evolución en comparación a la que tiene menos tiempo de evolución, es un volumen isquémico grande. Las dos pacientes se trombolizan, ¿sí? Obviamente en estos pacientes tenemos la discordancia, que es lo que les he venido hablando ahorita, de la perfusión que tenemos que tener nosotros, esa imagen favorable en comparación a una imagen que no es favorable como la que vemos acá, ¿sí? Se trombolizan los dos pacientes porque estaban en ventana, porque eran jóvenes y porque eran mujeres y porque había que trombolizarlas aunque hubiera una obstrucción, ¿sí? Pasan a cirugía endovascular, vean cómo ya reperfunde esta paciente. La paciente que llevaba más tiempo de evolución reperfunde, y la otra paciente, eso eran muy prácticos, son muy prácticos todavía los cirujanos endovasculares. Normalmente entran a angiografía y ver, pero casi siempre cuando ven esto, entran y salen, ¿no? Entonces entran y salen, no hay ningún tipo de rescatable por el estudio de imagen, está tapada y ya no era alguien que fuera, ¿cómo se llama?, candidata a neurointervención. Esta fue candidata a neurointervención, mejora la perfusión, ya no le hicieron nada, intentaron, pero no le pudieron hacer nada a esta paciente, ¿sí? Y el desenlace final es este, ¿no? Lo que les mencionaba al principio, ¿no? Se infartó, se trombolizó, o sea, tiene una lesión evidente en estudio de imagen, pero con mejor funcionalidad, un ranking de 2 puntos final en esta paciente, y la otra paciente pues obviamente tuvo una evolución bastante grande. Aquí entra la premisa de las colaterales, que ahorita vamos a platicar con el siguiente caso que les voy a poner acá. Este caso siempre lo pongo porque fue el que más me marcó a mí. Este es un paciente de 54 años, era paciente hipertiroideo sin tratamiento. A veces tomaba tratamiento, pero no lo hacía eventualmente. Les ponemos aquí los tiempos de este paciente.
Es un paciente que de manera súbita, esto es bien importante porque no fue un evento vascular del despertar, el paciente se despierta a las 7 de la mañana sin ningún tipo de déficit neurológico, ¿sí? A las 7:30 de la mañana va al baño, esto es otra cosa importante, pero eso va más con hemorrágicos, normalmente la relación de Valsalva y EBCs hemorrágicos es más con los hemorrágicos. De manera súbita presenta desviación de la comisura facial a la izquierda, debilidad de mi cuerpo derecho, incapacidad para comprender. Ellos vivían a la vuelta del instituto, llegan relativamente rápido, 8:30, se activa el protocolo de stroke, que eso es lo que hay que trabajar acá en los hospitales, ¿verdad? Para tener un protocolo de stroke rápido y que se pueda hacer. En 10 minutos está siendo valorado por neurología, que realmente es nuestra única urgencia neurológica verdadera, es un evento vascular en ventana, ¿no? 8:40. Esto es bien importante, es un ritmo irregular, eso es bien importante en el contexto de evento vascular. Cuando ustedes encuentran a un paciente que por electrocardiograma tiene una fibrilación auricular o clínicamente tiene una fibrilación auricular, el pronóstico neurológico no va a ser bueno, porque automáticamente es un infarto cardioembólico de un paciente que está tirando trombos en todo el tiempo. Entonces, documentar esto también ya nos habla de cierta manera de que, a ver cómo nos va, ¿no? En este paciente, pero era un paciente que acudió con fibrilación auricular. Esta es nuestra valoración neurológica en este paciente, ¿sí? No podíamos valorar esto, obviamente estaba fásico, era una fascia global, ¿sí? Parálisis facial central derecha, síndrome piramidal denso y proporcionado de todo el lado derecho, con respuesta plantar extensora y con su hiperreflexia, un síndrome piramidal bien puesto, y parecía que sensitivo estaba conservado. Eso era como nosotros lo integramos, como un síndrome piramidal. Esta sigue siendo lo que estábamos platicando. Le hacemos la escala de NIH, que es esta, si ustedes la ven acá. Entonces ya sabemos que nos estamos enfrentando a un escenario no favorable y nos estamos enfrentando a un paciente que tiene un infarto bastante marcado. Nivel de conciencia estaba en somnolencia, no respondía a ninguna pregunta, la mirada conjugada no estaba desviada. Interesante porque la mirada conjugada es un descarte de algunos estudios por la magnitud del infarto cuando lo tenemos con mirada conjugada hacia un lado. Vean cómo no respondía a esto, la paresia facial que la documentamos, la afección motora del lado derecho, ¿sí? El lenguaje afectado. El lenguaje es muy castigador en el NIH, pero pues esto castiga y tiene un infarto bastante grande, 19 puntos en este paciente. Obviamente nos enfrentamos a un infarto moderado a grave por el NIH que tenemos, ¿sí? Hacemos las escalas que ustedes ya se las saben, de Dragón, Sedán y todo, para ver la posibilidad de sangrado que va a tener o la posibilidad de funcionalidad luego de una trombolisis a estos pacientes, ¿sí? Hacemos una imagen que tiene una oclusión de la arteria cerebral media y la carótida externa, la lesión clásica en tándem, ¿sí? Aquí yo lo paso a resonancia y el objetivo mío pasarlo ya era R grande ahí, entonces yo lo pasé a resonancia por el hecho de que lo quería rescatar, ¿no? El ataque era normal, ¿sí? Y una vez más caemos en lo que nos decían las extensiones, ¿no? Era un tiempo corto, pero ustedes ya empezaban a ver una lesión que abarcaba todo el hemisferio del lado izquierdo, que aún no se miraba en el FLAIR. Hicieron estudios de imagen, ¿sí? Y los estudios de imagen tenían esto, lo que les mencionaba, miren cómo está tapado todo el lado izquierdo del paciente, con doble obstrucción. Aquí hay una en tándem de esto. Esto es muy característico, las lesiones en tándem de fibrilaciones auriculares, ¿no? Porque el trombo es muy grande, entonces se fragmenta cuando se tapa y tira otra vez para arriba. Entonces aquí está la afección de todo el lado izquierdo. La perfusión era una perfusión que daba mucha duda, ¿verdad ustedes? O sea, realmente ahí me preguntaron a mí cuando yo lo presenté por qué lo había pasado a resonancia y mi justificación fue para intentar trombolizarlo. Y fue lo que hice, ¿no? O sea, realmente, si se dan cuenta, el FLAIR no había lesión aparente, entonces por resonancia había mismatch, pero los mapas de color no había mismatch. Se presentó al Instituto de Neuro porque no teníamos endovascular en ese momento, y al ver ese color, el Instituto de Neuro dijo que no lo tocaba, que no le hacíamos nada. Yo lo intenté trombolizar al paciente, lo trombolicé, pues, no sé si fue más de sentimiento y todo, pero la resonancia me obligaba a trombolizarlo. Lo trombolicé y realmente no hubo mayor mejoría. Y aquí entra lo que les decía al principio, ya no solo es tiempo de cerebro, ¿no? Sino que colaterales es el primer ejemplo que les puse de las dos mujeres de 43 años, una con colaterales, otra sin colaterales, a una le va peor. Este paciente es un progresor rápido, es un progresor que se infartó en menos de una hora. ¿Por qué? Porque no tenía colaterales. Entonces, vean ustedes que el tamaño del infarto va a depender mucho de las colaterales. Pocas colaterales, más tamaño del infarto, ¿sí? Área que pueda ser salvable, es lo que les decía al principio, ¿no? Sí puede ser si uno tiene buenas colaterales o tiene malas colaterales. ¿De qué depende las colaterales? Pues va a depender de los factores de riesgo cardiovascular. Aquel fumador, aquel paciente que tiene dislipidemia y todo, pues tiene menos colaterales en estos pacientes, ¿sí? Esto es prácticamente los mismos. El ASPEX, acuérdense que a más bajo ASPEX, peor pronóstico. Entonces ustedes ya tienen un paciente que llega rápido, en menos de una hora,
ya está infartado, ustedes ya saben que tiene pocas colaterales, ¿sí? En comparación al ASPEX, y pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, los grados de colateralidad. Nosotros deberíamos de tener colateralidades de 3. Hay pacientes jóvenes, yo tengo uno que tiene las 2 carótidas tapadas por radioterapia y está viviendo de sus colaterales sin ningún tipo de focalización. La colateral solo hay que decirles que se mantengan mucha hidratación y todo, pero y pues evitar factores de riesgo, pero esto es lo que realmente ven las colaterales y esto es lo que tenía los 2 ejemplos que les puse ahí. Cada minuto es lo que mencionábamos, cada infarto, y ahora ya se agrega colateralidad y tiempo, porque no es tiempo. Este paciente del ejemplo que les puse acudió relativamente rápido, en menos de 1 hora estaba en el hospital, que normalmente no hacen eso aquí, ¿sí? Y pues evidentemente el desenlace final de este paciente fue este, ¿no? O sea, también ahí me criticaron un poquito porque como era joven, ¿verdad? Entonces neurocirugía le hizo una cranectomía descompresiva, ¿verdad? Entonces como era un infarto del lado izquierdo, la pregunta fue, las guías, nosotros nos basamos bien en las guías, pero la pregunta fue que estábamos rescatando, pues, pero la familia, el deseo de la familia era rescatar al paciente en base a un ranking de 5 puntos, que es postrado en cama, y este fue el resultado final de este paciente. Vean ustedes cómo no pasó a trombectomía, los endovasculares dijeron que no, y pues ya está toda la arteria hiperdensa, que lo que habla es de un trombo grande, que probablemente viene de esas regiones. Finalmente el paciente falleció de neumonía, ¿sí? Y es lo que vemos nosotros. No se nos debe olvidar en cuestiones de isquemia cerebral, la etiología. El diagnóstico del EBC es fácil, lo que es importante es ver la etiología y ver normalmente cuál es la causa para evitar que haya una recurrencia en estos pacientes, ¿sí? Entonces, aterosclerosis, pues obviamente es obstrucciones a nivel de grandes vasos, incluyendo también estenosis intracraneal, ¿sí? Que pueden a veces tirar trombos. El cardioembólico sigue siendo el nuestro, el más como temido para nosotros, ¿no? La fibrilación auricular, valvulopatías, prótesis, cardiopatía isquémica, endocarditis, vemos nosotros, hemos visto un par de casos en el San Juan de Dios de pacientes que tienen infección endovascular que luego hacen trombo para arriba. Enfermedad de pequeño vaso, que normalmente es la de mejor pronóstico, otras causas, y es lo que vemos, ¿no? El cardioembólico siempre va a ser el que menos sobrevida tiene, probablemente por la composición del trombo, son pacientes que les va mucho peor a estos pacientes. Luego ya ven ustedes que la causa indeterminada, eso es otro tema aparte, pero la causa indeterminada muchas veces se traduce en causa cardíaca, el ESUS, casi que lo vamos quitando, ¿no? El infarto de una embólico de una fuente indeterminada casi siempre va a ser cardioembólico, y pues ya vemos algunas otras causas, siendo el infarto de pequeño vaso el de mejor pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan todos estos estudios? Bueno, nos vamos a esta parte, tenemos un paciente que clínicamente lo identificamos en la emergencia. Hace poco se identificó uno muy bueno que era una fascia, ¿verdad? Un paciente que tenía un trombo intracardíaco, una fascia bien identificada, obviamente ya vino fuera de ventana el paciente, ¿sí? De 0 a 24 horas nosotros sabemos aquí, y si 0 a 4.5 horas con tomografía tenemos que hacer, ahorita lo podemos platicar, pero aquí en estos ámbitos yo creo que siempre es mejor, yo acostumbro a corroborar con resonancia, hago una secuencia que se llama MAGIC, que es una secuencia que me sacan en el resonador en menos de 20 minutos, que era la que usábamos para COVID. Entonces, obviamente ver si es elegible alteplase, yo le agregaría tenecteplase ahora, ¿sí? Si hay oclusión del gran vaso, tenecteplase y cirugía endovascular. Luego, oclusión del gran vaso, también tenecteplase, pero nos vamos a ir ya a ver no tomografía, es decir, en menos de 4.5 horas es tomografía, ya de 4.5 a 9 horas mejor lo pasamos a resonancia o a estudio de perfusión y todavía podríamos trombolizar. Y pues ya de 9 a 24 horas es muy difícil, ¿no? Y ahí entra el extent, que es de trombectomía, que ahí ya es rescates con trombectomía en 24 horas. A veces no se animan mucho los endovasculares a trombolizar acá. Y esto es el tiempo, ya estamos con primeras generaciones de trombolíticos, segundas generaciones de trombolíticos y tercera generación de trombolíticos. La streptokinasa pues no funcionó. El alteplase sigue funcionando, lo seguimos haciendo. Hay algunos que estamos viendo en comparación, lo que hablamos de la estafilocomiasa, y vean ustedes cómo van saliendo algunos otros, y la tenecteplasa y ahora la reteplasa. Entonces el tiempo ha ido mejorando y lo que más está mejorando son formas de menos sangrado y principalmente que sea más cómodo para el neurólogo anticoagular. A modo de conclusión, pues obviamente siempre va a ser la tomografía indispensable para el diagnóstico. A nosotros nos decían mucho que en la TAC nosotros ya podíamos estar trombolizando, lo que acostumbramos es llevarnos el trombolítico a la resonancia y de una vez cuando sale de la resonancia pararlo, sacarlo de la resonancia y empezarlo a trombolizar si solo se confirma el diagnóstico. Eso lo hacemos por cuestiones puramente de seguridad nada más. Podemos extender, como les dije, cuando tenemos perfutaco, resonancia magnética hasta 9 horas el infarto, ¿sí?
9 horas es, como les digo, de acuerdo a eso. El tenecteplase yo creo que va a ser el nuevo pionero de trombolisis en estos pacientes, ¿sí? La resonancia, difusión y flare, infarto de despertar, lo que hablamos de la colateralidad, es importante la colateralidad en estos pacientes. Y al final de todo, la trombolisis eficaz es segura, la identificación clínica es crucial para su rápida atención y ciertos escenarios nos deben de orientar a la probabilidad alta de falla en trombolisis, principalmente un NIH grande, ¿no? Un NIH grande nos orienta que puede fallar el paciente, ¿sí? Y cada vez hay menos contraindicaciones. Yo me quedaría con las contraindicaciones, obviamente es un EBC hemorrágico, hemorragia gastrointestinal, trauma de cráneo, tumor cerebral, y pues el uso de inhibidores directos sigue siendo una contraindicación y pues eso era lo que les traía. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios.